Hola a todos, sean bienvenidos al capítulo número 3 de Conectando la Teología. Esta semana, chicos, vamos a hablar de algo diferente. Como se los comentamos allí en el Bienvenidos Conectemos del capítulo de introducción, aquí en Conectando la Teología queremos hablar de doctrina, queremos hablar de historia de la iglesia, también queremos hablar de temas de actualidad con referente al tema bíblico. Y el día de hoy nos vamos a abocar a eso, ¿verdad? A hablar de un tema importante que está ocurriendo en el mundo y qué relación tiene con la Biblia. El día de hoy me acompaña aquí Rubén de los capítulos anteriores y solamente esperar que podamos entender un poquito más esto. ¿Y de qué es lo que vamos a hablar hoy, Rubén? Del conflicto palestino-israelí. Qué tema que se ha estado tocando este último tiempo, ¿no? El conflicto palestino-israelí, exactamente. Ese, como lo dijo Rubén, es un tema que, bueno, durante la última semana estalló. Y de hecho, respecto a esto, a través de la página de Instagram, ya hemos podido bendecidamente recibir sus opiniones de referente a temas, sugerencias, y también, en particular, un amigo mío me habló sobre lo siguiente. Me dijo, ¿qué relación tiene esto con la Biblia? El conflicto que se está gestando hoy en Israel, ¿tiene algo que ver? ¿Hay algo que la palabra de Dios diga referente a esto? Y chicos, quizás muchos en sus mentes pensarán en este momento que no, y otros que sí. ¿Qué tiene de relevante esto para nuestras vidas? ¿Es algo relevante o son solamente dos naciones ajenas peleándose? ¿La Biblia dice algo en particular sobre esto? Todo esto y más lo vamos a conversar durante el siguiente capítulo en el día de hoy. Y bueno, para comenzar, como siempre, como ya lo hemos hecho, vamos a pedir la dirección divina nomás para que nos salga todo bien. Oremos. Así es. Para comenzar. Amante Padre que estás en el cielo, te pedimos en esta hora que tú puedas, Señor, ser con nosotros, guiarnos en esta conversación, que nos ayudes, Señor, a poder tratar el tema con altura de mira, Señor, a poder dialogar y a poder también esclarecer esto, Señor. ¿Qué relación tiene con tu palabra, Señor? Si es que hay algo especial, algún significado diferente puesto aquí. Solamente, Señor, queremos eh, averiguar, investigar un poquito más de esto y sobre todo enlazarlo con tu Biblia y qué es lo que nos tiene que decir a nosotros hoy. Gracias por todo y te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanito, bueno, Rubén, ¿qué hay para decir de esto? Te voy a dejar a ti que abras el fuego nomás, que comience. Bueno, muchachos, primero que nada hay que entender de que toda esta disputa presentada en Israel y casi principalmente, en los territorios de Gaza, Cisjordania, la misma Jerusalén, con todo esto conflicto, en este caso las protestas, ¿no? La disputa ha ido creciendo ha ido creciendo a lo largo de los años. Claro. Pero la primera pregunta que uno se hace, ¿cómo es que Israel terminó peleando con Palestina en este último tiempo? Porque todo esto tiene una historia, muchachos, ¿eh? Claro que sí. Y nos remontamos hasta el siglo XVIII. ¿Harto? ¿Siglo XVIII? ¿O Sí. 19? No, XIX. Sí, Sí, pues XIX. Oh, me he sí, equivocado. Pero me disculpo por la pavada esta, ¿no? Ya, pero continuamos, continuamos, amigo. Bueno, el punto es que por 1896 vemos de que nace un grupo sionista. ¿Qué hacen estos personajes? Bueno, estos personajes hicieron un libro denominado El Estado Judío, en donde un poco estaban respondiendo al antisemitismo semitismo que claro. se estaba presentando en Europa en ese momento. Recuerden que el racismo contra esos pobres judíos era Era terrible. tremendo, Terrible. tremendo, tremendo. Y ese problema con los judíos, nos podemos ir a muchos años más atrás, pero no vamos a quedar acá. A la Edad Media, de hecho. Sí, efectivamente. Entonces el judío necesitaba un Estado. Y es lo que los sionistas, al juntar estas ideas y crear esto, dieron a conocer al mundo. Ahora, ¿cuál era el punto? Pues se empezaron a proponer diferentes lugares, pues. El que más me dio risa es que empezaron a proponer el Estado de Israel, ponerlo en un sitio en Siberia. ¿Cómo se llama? No tengo idea, pero sé que era más o menos complicado. Y el otro era Wow. Uganda y la última en Argentina. De hecho, yo que soy de acá de la Patagonia, chilena en este caso, sí.
se ve mucho, en el verano se ve mucho judío militar, mucho judío militar. Y todos pensando en que la Patagonia es como la tierra prometida del judío, ¿no? Bueno, ahora si nosotros vamos avanzando en la historia, sí, pues ya nos estamos alargando bastante al respecto. Bueno, lo que primero que nada querían instalar era instalar la tierra de los judíos. Pero en Claro, este caso los judíos querían la tierra santa. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de tres religiones muy importantes, como es el judaísmo, el islam y también el cristianismo. claro. Entonces, eh, todo esto se generó, ¿sí? A partir de una declaración de Balfour. ¿Por qué? Porque luego de la Primera Guerra Mundial, los ingleses se hicieron cargo de esos territorios. Claro, Entonces el inglés, al hacerse cargo, después los mismos ingleses dictaminaron esta declaración denominada Balfour. En 1947, que es donde en este caso permitieron que los israelitas tuvieran un Estado. ¿Ya? Y esto ya se instalaron luego pasado la Segunda Guerra Mundial en este caso. ¿Ya? Entonces, un poco eso ocurrió al principio. No sé si quieres rellenar algo, corregirme algo. no, solo decir que, bueno chicos, como lo venía diciendo Rubén, ¿verdad? El tema del Estado judío es un tema que viene hace mucho tiempo, ya, o sea, que viene hace mucho tiempo. ¿Cómo nació o cómo explotó esto en el siglo XIX? Es porque, si recuerdan, hay historia y geografía, algún ramo, ¿verdad? En ese siglo, en esos años, estaba muy potente el tema del nacionalismo, chicos. ¿Ya? ¿Recuerdan el nacionalismo? Los judíos en este caso, y en realidad el nacionalismo para todas las personas, ¿verdad? Para todas las naciones decían, nosotros, todo pueblo tiene que tener un Estado, y ese Estado tiene que ser una nación. Entonces el pueblo judío no tenía un Estado. Todos los otros pueblos en Europa, los pueblos en este caso en Medio Oriente, el norte de África, tenían un Estado, pero los judíos no. Entonces los judíos dijeron, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué los otros pueden y nosotros no? Y entonces ahí surge este deseo eh, de crear un Estado judío y en este caso este movimiento se llamó sionismo. ¿Y por qué sionismo? Por precisamente lo que ellos consideraban lo más importante de su historia, que era el monte Sión. Y el monte Sión es un monte Jerusalén donde estaba construido el templo, chicos, el templo que fue el orgullo de la nación judía Templo. desde que Salomón lo construyó hasta en este caso los días de Jesús. El templo siempre fue el orgullo de los judíos, entonces por eso su mayor orgullo, que estaba allí en el monte Sion, lo trasladaron a su movimiento de Estado, ¿verdad?, que se llamaba sionismo. Entonces, ¿qué pasa? Como le dice Rubén, los judíos fueron llegando a poquito a Palestina, inmigrando, 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 inmigrando. Después de la Segunda Guerra Mundial, Claro, el del holocausto. holocausto judío, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial, antes y después, pero sobre todo con la Segunda Guerra Mundial se atenuó Mm, muchísimo la inmigración de judíos que venían de Polonia, Rusia y Rumania, si mal no me equivoco. Entonces llegaron sí. muchos, muchos, muchos judíos, muchos, demasiado, muchísimos. ¿Y qué pasó? Como ustedes sabrán, allá en Palestina, hasta ese entonces la mayor cantidad de población era población árabe, con una marcada religión musulmana o perteneciente al Islam. Recordando, no mucho antes, y hay que también añadirlo eso, antes de la Primera Guerra Mundial, toda esa parte pertenecía al Imperio Otomano. Y los Mm. otomanos eran un imperio de turcos que venían con la religión islámica, que venían con este caso, con la religión musulmana. Y de hecho, chicos, las tensiones entre judíos y musulmanes se desarrollan, pero desde el principio, desde mucho tiempo atrás, al principio Mahoma no lo tenía tanta mala a los judíos, hay que decirlo. El profeta principal del Islam, Mahoma, respetaba a los judíos, respetaba a los cristianos hasta cierto punto. Pero si hay una controversia fuerte que existe desde el mismo origen de los judíos con los musulmanes, ¿verdad? Y esto narra en la Biblia. En realidad, más que la historia, es una interpretación que ellos le dan. Nosotros sabemos que Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Ismael e Isaac. Tuvo Sí, sus dos pues, hijitos. claramente. Ismael fue el hijo que tuvo con Agar y Isaac fue el hijo de la promesa, el que tuvo con Sara. Pasa lo siguiente, chicos, que como sabemos, de Isaac descendió después el pueblo judío y de Ismael descendieron los árabes. Resulta que los musulmanes creen que Isaac fue aquel niño que Abraham, por así decirlo, iba a hacer el sacrificio, ¿ya?
¿Se acuerdan que, bueno, nosotros conocemos la historia cristianamente hablando que fue Isaac el que casi fue sacrificado por Abraham y después Dios le dice, no, no mates al niño, aquí tienes el carnero, todo? Para los musulmanes esto al revés, fue Ismael. Y no fue Isaac el hijo de la promesa, sino que fue Ismael, que fue su padre, el padre de los árabes. Entonces, en fin, chicos, las tensiones se dan, por así decirlo, desde el mismo origen, desde el mismo primer padre de la fe, que es Abraham, para en este caso para los musulmanes y para los... ¿Sabes Dale nomás, Rubén. qué me recuerda? ¿Mm? Pero esto ya es un poco mi idea, ¿no? Claro. Que de repente pareciera que Ismael fuera como el carnero, que lo mandan al desierto. Bueno, sin embargo, a Ismael lo salvaron, pues. Como, Y como que Isaac el... fue el sacrificio como una tipificación media rara. Ya, ¡Uy, pero brígido! eso a cargo mío, no hagan caso, no estoy diciendo ninguna doctrina falsa. ¿Ya? Y bueno, continuando con este asunto de toda la Sí. historia del Es conflicto, una historia de años, Israel básicamente. se funda en Eso. claro, Dale nomás. Israel se funda en 1948. Al día siguiente de la independencia de este Estado israelí, 5 países árabes fueron a buscar a Israel y a destruirlo. Sí, pues, Sin le dijeron, les embargo, aquí declaramos la guerra al pasa lo tiro. que... Claro, y aquí pasa lo que de repente nosotros vimos en Egipto, que los tipos ganaron y empezaron a hacerse grandes en el terreno, que Sí, tal vez originalmente le pertenecía a Palestina. ganó Si Israel. hablamos en este caso, claro, a Israel y se empezó a desplazar y esa guerra desplazó a mucha gente. Entonces ahí se empezaron a dividir los territorios en 3 partes importantes, que en este caso es como lo que es Israel, hasta la mitad de Jerusalén, Cisjordania perteneciente a Palestina, ¿sí? Y la Jerusalén oriental, y también Egipto con Gaza. Claro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo Egipto logró la paz o sea, cómo Egipto, claro, logró la paz con Israel? Y todo fue después de la guerra, o sea, no es una guerra, el conflicto de Suez, en el canal Del de canal de Suez, Suez. donde se Claro. agarraron a mocha los egipcios con los israelitas. Luego de 9 días, las líneas finalmente quedaron así como intactas. Todo esto hasta la guerra de los 6 días en 1967, en donde Israel se hizo cargo no tan solo del Estado completo de Israel, sino que también se hizo cargo de lo que fue Gaza, Cisjordania, Alto Golán y el Sinaí entero, la península completa. Sí, Fíjate. se extendió Pero demasiado esto en Israel. se dio hasta que intervino, me parece, en el 78 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, presidente del cual logró la unificación y la paz entre los egiptos, perdón, entre Egipto y Israel. Y antes de eso, en el 73, vino otra pelea, pero solamente bueno, que nuevamente buscó, en este caso, destruir Israel. La denominada guerra llamada el Claro, Yom la guerra del Kippur Yom del Kippur. 73. Egipto y Siria contra Israel. Pero finalmente lo pudo soportar. Ganó. Y en el Israel ha 78 ganado y ha ganado y ha ganado. No ha perdido y ni ha una. ganado y ha crecido. Claro, Como tú me dijiste que los palestinos le decían las ratas, po. la rata. Las ratas inmundas que iban creciendo como maleza, po. Literal, 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 los palestinos odian a los israelíes, a la nación en general. Y no, es cuático, chicos. Sí, Sí. básicamente lo que queremos decir con esto es, vienen años, años y años de conflictos. Resulta que principalmente entre Siria, Palestina, Transjordania, Egipto, todos estos países han querido reventar Israel. ¿Por qué? Porque ellos desde la misma fundación del país no reconocen que existe un Estado judío o no reconocen que debería existir un Estado judío. Después de que Egipto llegó a hacer la paz con Israel, lo reconocieron, pero los demás países no. Los demás países los ven como unos ladrones que fueron y les quitaron tierra. Y que sin pedirles nada, sin por así decirlo, sin pedirles permiso ni ninguna cuestión, llegaron y les quitaron y le dan y le dan y le dan y le dan. Y como han sabido tristemente, toda la historia Tierra Santa nunca ha tenido paz. Unos poquitos años después de que Jesús muriera, ¿verdad? En el año 70, el emperador Tito, si mal no me equivoco, fue y reventó Jerusalén por una revuelta judía liderada por Bar Kokhba. Años más tarde, como sabemos, la región nunca se encontró una estabilidad. Después de la Edad Media comenzaron las cruzadas. Después de las cruzadas vinieron las guerras del Imperio Otomano. Y en fin, chicos, es una guerra que ha estado constantemente en guerra. Este ha estado constantemente en guerra y nunca ha tenido paz. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el tema? Israel A mí me da risa. en realidad, como lo comentábamos con Rubén delante, antes de grabar esto,
parece un conflicto de cabros chicos, literalmente, porque Israel decía que tenía algo llamado el domo de hierro o el escudo de hierro, que es un sistema para que no les caigan misiles. Y entonces Mm. lo tenían desde hace hartos años y no lo habían probado nunca. Y los de Hamas, que son un grupo palestino militar fuertemente musulmán, armado, dijeron, Se ya, pues, encuentran en hagamos, Gaza. claro, que se encuentran en Gaza, le dijeron, ya, pues, ¿qué pasa si les tiramos un par de misiles para probar si esta cuestión sirve o no sirve? O quizás una mentira. Y fueron y tiraron los misiles. Y yo sé que ustedes han visto Funcionó. videos, en Instagram y es impactante ver cómo los misiles van y desde la tierra en la parte de Israel salen unas cosas que van y los interceptan en el aire y revientan los misiles en el aire. Eso es precisamente el domo de hierro. Básicamente son misiles teledirigidos que bloquean, la idea es bloquear e interceptar lo que ahí está, los misiles que les lanzan desde allá. Y bueno, obviamente los israelíes no quedaron contentos con lo que pasó y les mandaron misiles de vuelta. Y tristemente eso es lo que ha causado tanta destrucción a día de hoy en Palestina. He visto mucho en los medios que se tiende a cargar la balanza para el lado de Palestina, porque en Palestina tristemente ha quedado más destrucción porque Israel tenía ese escudo, ¿verdad? Y la verdad, chicos, es que es lamentable ver cómo se hacen pedazos los unos a los otros por meramente intolerancia. Una cosa igual que me llamó harto la atención es lo siguiente, y es que uno pensaría, bueno, y a primeras que es un conflicto entre musulmanes y judíos, ¿verdad? Pero resulta que también hay musulmanes en el ejército de Israel. ¿Sabían eso? Hay Yo no lo sabía. musulmanes que se Me enlistan en el mataste. ejército de Israel porque son nacidos allí y aman a su país. Consideran a Israel un país libre, un país donde se puede ejercer la libertad de expresión. Vi un video también en Instagram que salía uno de estos musulmanes listando el ejército que conversaba lo siguiente, que en Palestina tú no puedes mostrar una bandera de Israel porque si no te fusilan. Pero sin embargo, en distintas universidades en Israel, habían de repente jóvenes que hacían como manifestaciones y tiraban banderas de Palestina, por así decirlo, o salían con la bandera palestina como para hacer provocaciones, y nadie les hacía nada porque Israel es un país libre donde defiende la libertad de expresión. Y me chocó la verdad porque yo no tenía idea que hacían. Mm. Y por eso pelean por un país libre, pelean por un país donde existe la libertad de expresión y de hecho, por ejemplo, como lo vemos en Jerusalén, Jerusalén es una de las ciudades más transculturales del mundo. Allí convive la población cristiana, la población judía, la población musulmana, no sé si decirlo en armonía, pero por lo menos conviven sin estarse tirando bombas de un lado para otro todos los días. Por lo menos en Jerusalén no se ve eso. Entonces es chocante ver cómo la intolerancia de aquí para allá puede provocar tanto problema y tanto sufrimiento al fin de cuentas. Y bueno, como aquí vemos, antes de que lo vean los palestinos tiraron los misiles, los israelíes los Primero. frenaron, los israelíes tiraron misiles de vuelta, y ahora los palestinos no tenían con qué defenderse y Que finalmente la pata. terminaron ellos mal, pues entonces es horrible. Dale, Rubén, con lo que querías darle. Bueno, no, era. Estaba respirándome. Este. Bueno, todo esto parte por el mismo asunto que fue naciendo a partir de la creación del Estado israelí. Entonces, luego de ciertas guerras que se produjeron a partir del 68 en adelante, perdón, del 48 en adelante, hubieron muchas posibilidades en donde los israelíes, al ganar esa batalla, empezaron a colonizar territorios palestinos. Empezaron a correr a los palestinos. Empezaron a correr también todo el mundo árabe alrededor para ellos poder hacerse cargo de ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Después de lo último que fuimos viendo, de todos los pactos de paz, se determinaron sitios. ¿Me entienden? Se terminaron los sitios que eran para Israel y para Palestina. ¿Qué ocurre? Hay asentamiento palestino en territorio israelí y asentamiento israelí en territorio palestino. Por lo tanto, ahí sigue mucho de la batalla. Y justamente eso fue el iniciador de este último conflicto. Que por el hecho de que la Corte Suprema no ejecutó un juicio con ese asunto de que estaban peleando expropiación de tierras, y fue ahí donde los israelíes, como buscando la mocha en realidad, hicieron un paseo de la victoria.
frente a ellos, que los palestinos tomaron como un ataque político Como y una un ataque a provocación. amedrentarlo a ellos. Una Claro. provocación, claramente. Y ahí empezó todo lo que comentó Nicolás de los misiles para allá, los israelíes se defendieron y después masacraron al otro lado. Lamentable, es triste Es muy triste, ver todo lo que estamos viendo por la gente que se ha afectado. Es la más, verdad. tenemos hasta un pastor allá. Sí, ahí tenemos un pastor allá en Israel, adventista, chileno, si mal no me equivoco, ¿es chileno? Sí sé que habla español, pero no estoy seguro si es Me chileno. parece que sí. Sí, Se llama el pastor Gerardo Farías, que hay cuenta de que cerca de su hogar, a tan solo 1,2 kilómetros, cayó un misil, causando gran destrucción y muerte en personas. Y esto todo sucedió justo después de un culto en la iglesia. wow, Difícil. difícil. Bueno, después del culto, dicen. No sé si en la iglesia o tal vez eh, En alguna casa, algún por Zoom. hermano. Claro, o en la casa de un hermano también se puede. Entonces empezaron a sonar las alarmas y dice que todo, una explosión muy fuerte porque todo fue cercano. Entonces, bueno, aquí hace un poco el llamado a que como cada uno de nosotros, hijos de Dios, entendamos que nos encontramos en un contexto final, donde Cristo ya está en el lugar santísimo, enjuiciando con el Padre, para de una vez al final poder salir a buscarnos otra vez. Por tanto, el llamado de atención, bueno, no es tan solo que el tiempo final está más que cerca, ¿no? Y que la segunda venida de Cristo está más que cerca, sino es el llamado a nosotros ser trompetas de proclamación hacia el Claro. mundo. El ser humano tiene una responsabilidad súper básica que siento yo, no es por buscar un poco el conflicto, pero siento yo que no hemos escondido nuestras profesiones para pensar que estamos haciendo la obra del Señor. No hay nada tan simple ni tan humano como de tú a tú llevar personas a los pies de Cristo, que es lo importante. Todas estas cosas son rumores, guerras y rumores de guerra, que van Claro. a ir presentándose, Aumentando y aumentando y aumentando y claro, aumentando. presentándose en la historia de la humanidad. Por tanto, ahí está nuestra misión. Hay mucha gente atenta a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Hay mucha gente atenta a poder esperando al Señor Jesucristo. Por tanto, parte de nuestra misión es que en la paz que nos encontramos cada uno de nosotros, en los diferentes países, sea Alemania, ¿no? que nos están escuchando de allá, Chile, qué sé yo, Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, el mundo entero, siempre hay una persona que está buscando del Señor Jesús. Amén. Y no hay que ser egoísta con guardar esa verdad. No O nos simplemente, encerremos. o simplemente apoyar a la iglesia, que no está mal, con la profesión que llevamos, sino ir cara a cara, llevar una persona tras otra persona a los Un pies de Cristo. amigo, un familiar, lo que sea. Chicos, básicamente lo que queremos decir, lo que queremos llegar a lo siguiente, como lo decía el Rubén acá. Estamos en un contexto de la historia de la humanidad, chicos, de la humanidad entera, desde que nacimos en el Génesis hasta ahora, en el que cada vez las señales del tiempo del fin se multiplican. Todo lo que está pasando en Israel ahora sí está profetizado, no como tal de que haya el pueblo o nación de Israel va a pelear con otras personas, pero no. Jesús en Mateo 24 lo dice claramente. Dice Mateo 24, el capítulo 24, el versículo 7 dice, 6 y 7, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto pase, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Chicos, chicos, esto es grave. Esto es súper grave. Miren, teníamos el año pasado, haciendo memoria, a los norcoreanos agarrándose con Estados Unidos, que sí, que no, que les tiramos misiles, que no les tiramos misiles, que sí, que peleamos, que no peleamos. Durante toda nuestra vida yo creo que hemos escuchado que en Medio Oriente hay problemas, habiendo guerras o no. Ahora por lo menos ha habido un poquito más de paz, pero de repente de la noche a la mañana sale este conflicto. Sin ir más allá, el año pasado salió la pandemia del coronavirus, pero ¿qué era lo que estaba antes del coronavirus? Estaba el Zika, la fiebre amarilla, cosas que iban saliendo vez tras vez. Distintos problemas, y para qué hablar de las catástrofes naturales. O sea, chicos, en la última década, recordando, tenemos el terremoto de Chile, tenemos el terremoto de Japón, tuvimos el terremoto de Nepal, el terremoto en México, el terremoto en
En la India también hubo uno, no sé, no me acuerdo. Pero la cuestión, chicos, es que estamos en tiempos difíciles. Pero en tiempos difíciles todavía podemos predicar el Evangelio y eso es lo que dice el Señor también. Aprovechemos, no nos quedemos sentados, no nos quedemos con nuestras profecías de Daniel guardadas, con nuestras profecías de Apocalipsis guardadas, con nuestro conocimiento bíblico encapsulado en la cabeza, no nos quedemos con eso, compartámoslo, vayamos a otras personas. Como decía el Rubén, traigamos personas a los pies de Jesús, traigamos personas a compartir la salvación que estamos experimentando hoy. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Y chicos, seamos misioneros dentro de lo que podamos. Claro. Y por supuesto, aparte de lo que nos estuvo compartiendo acá nuestro amigo Nicolás, muchachos, estad siempre firmes, como dice el Señor, permaneced en mí, Juan 15. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante el cada día empezar con victoria, culto personal, oración, los actos, que todo esto se haga hábito y se transforme en la santificación, ¿no? Y por lo demás estar firme, porque incluso estas cosas que se nos presentan van a ser el principio de la misma odiosidad que el mundo va a tener contra los hijos de Dios, contra el Dios mismo. ¿Me entienden? Así como pasó antes, con las revueltas judías en el tiempo antiguo que terminaron por causa de los problemas entre judíos y cristianos. Tito mató a todos, empezó hasta a cazar a los cristianos. ¿Se puede presentar ahora? ¿Es posible? O a veces no va a ser solamente un decreto de las personas. De repente van a ser nuestra sociedad en donde nos encontramos. El trabajo, la escuela, el liceo, la universidad, donde estás tú solo como hijo de Dios, valiente, enfrente y sostenido por Dios para poder testificar de Cristo y llevar a la gente a los pies de Cristo. Ahí es donde se ve la valentía de los cristianos. Amén. Pero muchas de esas cosas igual va a traer mucho enfado del mundo hacia los hijos de Dios. Es ahí de la necesidad de estar siempre firme, muchachos. Amén. Y yo creo que con esto culminamos, pues estuvo muy buena la conversa, ¿no? Sí, esperamos que hayan podido aprender igual un poquito más de esto. Chicos, si cometimos alguna imprecisión en cuanto a los años que mencionamos de la historia, discúlpenos, pero sabemos que anduvimos por ahí. Si no fue el 48, era el 47, o si no fue el 62. Van cerca, claro. Anduvimos por ahí, ¿verdad? Solamente queremos que se queden con esta reflexión final. Cristo viene. Cristo viene, chicos. Y oremos por ser los cristianos que tenemos que ser y oremos también por las personas que hoy en día están sufriendo allá, tanto de Israel como de Palestina, que Palestina sacaba la peor parte tristemente. Para cerrar, para ir comentando, me gustaría leer el mensaje que publicó el pastor Gerardo Farías, el pastor de allá, leerlo completo para que de boca de él, que estaba allá, lo puedan escuchar. Hoy, a solo 1200 metros de nuestra casa, cayó un misil causando gran destrucción y la muerte de una persona. Sucedió justo después del culto. Estábamos por almorzar cuando sonaron las alarmas y tuvimos que bajar corriendo al refugio. Desde ahí sentimos las explosiones de los misiles siendo interceptados por el domo de hierro, pero hubo una explosión mucho más fuerte de lo normal. Creo que como pueblo también es tiempo de que hagamos sonar la alarma. Hay que hacer sonar el chofar, la trompeta. Todo lo que está sucediendo en el mundo nos señala que Cristo Jesús ya viene, que Yeshua HaMashiach, en hebreo, ¿verdad? Ya viene. Él volverá muy pronto y solo cuando eso suceda podremos disfrutar de la verdadera paz. Queridos hermanos y amigos, nosotros estamos bien. Los hermanos de iglesia están todos bien. Estamos tranquilos, confiamos en el Señor y seguiremos adelante cumpliendo nuestra misión aquí en Israel. Muchas gracias a todos los que están orando por nosotros y por la iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo grande desde Tierra Santa. Shabbat Shalom. O feliz sábado. Chicos, solamente para culminar, decir eso. No nos olvidemos de orar por nuestros misioneros que están allá, siendo la punta de la lanza en esas zonas complicadas como Jordania, Transjordania, Cisjordania, Israel, Palestina. Y aquí, donde tenemos paz, donde no nos caen misiles, donde no tenemos que ir corriendo a refugio, donde no tenemos que tener miedo por nuestra vida, seamos baluartes de Cristo, chicos. Y hagamos lo mejor para poder llevar otras almas al pie de Jesús y para poder presentar el mensaje de salvación de la manera que Jesús quiere que lo presentemos. Seamos responsables con la verdad que guardamos y vamos a ir profundizando con la verdad sobre la verdad que guardamos en los capítulos siguientes. Así que solo, chicos, recalcar eso. Este capítulo fue un llamado a reflexionar. Y bueno, para ir cerrando, Rubén, ¿puedes despedirnos de una oración? Por supuesto, claro está. Jesús pasando multitudes y por supuesto a ponerse la armadura de Dios, firme y valiente, que el Evangelio
para los valientes. Y yo Amén. sé que aquí toda la persona que escucha este podcast y toda familia entregada al Señor es valiente, Amén. sin miedo a nada ni a nadie. Así que oremos, muchachos. Mi Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en este día en el cual nos reunimos para reflexionar, que tú, mi Dios, puedas bendecir, acompañar y proteger con tus alas de águila a nuestros misioneros allá, a nuestra gente, y estar siempre confiados que nosotros estamos en un momento donde se proclama el Evangelio, mi Señor, más fuerte que nunca. Amén, Padre. Y tú nos vas a proteger porque vamos a ver mucha gente caer a un lado, hacia el otro lado, pero a nosotros no nos llegará porque hay un propósito, una misión y un trabajo que hacer. Y tú, mi Dios, salvaguardas a cada uno de nosotros en ese aspecto, Señor. Y es una realidad, una promesa cumplida. Mi Padre Celestial, te pido por nuestra gente acá en nuestras iglesias, Señor, para continuar con la predicación del Evangelio, jamás detenernos, a pesar de todo desgano, de todo desánimo que se pueda presentar, de todo conflicto y dificultad, manténnos firmes, Señor. Con la armadura de Cristo podamos, en este caso, ir y proclamar el Evangelio y estar firmes en la fe, firmes en la verdad de la palabra de Dios y tener nuestra mente protegida por tu salvación, por tu restauración. Mi Padre Celestial, cuídanos, protégenos, bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chiquillos, Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, solamente esperamos que esto sea un llamado de atención para todos nosotros, para ver los ojos y para ver que Cristo está cada vez más cerca. Así es, Nicolás. Por supuesto, no olviden compartir el podcast. No olviden que esto va a estar tanto en Spotify como en YouTube, Anchor FM. Vayan, compártalo con los amigos si les ha gustado, con la gente, para que sea parte de esto lindo comenzado por nuestro amigo Nicolás, y que esto sirva de un apoyo de los unos con los otros, mis queridos hermanos. Así que eso para finalizar, no olviden YouTube y Spotify, Anchor FM, por si no hay ninguna de las dos. Lo veo difícil. Así que eso, muchachos, nos vemos. Hasta un próximo capítulo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Sí. Esperamos vernos pronto. Dios los bendiga mucho, un gran abrazo y que tengan un hermoso día, tarde, noche, la hora que sea. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga mucho. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo. Conectemos la teología.